Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta reflexionar sobre los valores positivos que vivimos cada día aquí en CEAR Television Network y a través de Visión 10 Querétaro. Todos los lunes nos vamos viendo, todas las tardes vamos compartiendo día a día lo que vamos viviendo, y hoy es actualidad. En estos días, dos personajes que han vivido muchos valores y que sobre todo pues se les ha resaltado dentro de la Iglesia Católica como santos, Juan Pablo II y Juan XXIII. Para hablar de estos dos grandes personajes, de los valores que nos han dado y han compartido con toda la Iglesia, está con nosotros Juan Manuel Ramírez Sistos, fraile, agustino recoleto, bienvenido. Muchas gracias, Javier, es una alegría estar aquí con ustedes. Hermano pues nuestro, él está en la comunidad del aspirantado San Pío X junto al Fray Luis de León, se ocupa de todo lo que es la cuestión vocacional, acompañar a los jóvenes con inquietudes y pues discernir con cada joven qué puede haber de bueno en esas grandes motivaciones que tienen los jóvenes. Juan Manuel, tú naciste con Juan XXIII. Exactamente, en 1960, 28 de diciembre, ya llevaba casi 3 años de pontificado el Papa Juan XXIII, fue electo en el año 58, entonces ya agarré la carrera, en el 63 muere, también es verdad, no lo recuerdo. Y desde esos años hacia acá, ¿no? En el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿tú qué destacarías de Juan XXIII? La apertura que hizo en la iglesia, el concilio, esa moción que Dios le dio al corazón y que él secundó con toda fuerza profética, fue un profeta, porque el Concilio Vaticano I fue interrumpido en 1870 y entonces este concilio quedó inconcluso y se necesitaba hacer otro concilio, sobre todo con la frase que el Papa dice, ¿no? Necesitamos abrir las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco. Para mí fue lo central del pontificado del Papa Juan XXIII. Ajá. Nos hablan de Juan XXIII de un papa italiano, un papa que de él hay película, hay filmografía, grabaciones y fotos ya en color, y es un papa gordito, ¿no? Un gordito, sí. Es un italiano. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la vida de Juan XXIII? Como de Angelo Roncalli, es uno. Giuseppe Angelo Roncalli, él nace en el norte de Italia, en un pueblito por allá pequeñito, hijo de campesinos, 13 hermanos tuvo, él era el tercero, y él desde chiquito pues sentía la vocación, y me parece que fue a los 10 años, 11 años que ingresa al seminario. Y ahí comienza todo su proceso en el seguimiento de Jesucristo. Después lo van a mandar a los 21 años, va a estudiar a Roma y ahí se doctora en teología. Después se regresa a su pueblo, acompaña al obispo de su diócesis y ahí él va a estar muchos años acompañándolo hasta que muere. Después lo llaman para Roma y lo mandan como legado, como embajador del Vaticano a Bulgaria. Sofía va a estar ahí unos años, va a pasar por también Turquía, va a pasar por Atenas, por Grecia, y finalmente lo van a mandar en un tiempo muy difícil a Francia. En el año 44 está terminando la Segunda Guerra Mundial y dicen que él supo hacer muy bien la unidad entre las diferentes fuerzas que había ahí. Trabajó muy bien. O sea, nos estás hablando de un papa ecuménico, porque estuvo también con la iglesia, muy conectado con la iglesia ortodoxa. La iglesia oriental, sí, en Bulgaria, en Turquía, en Grecia. Él conoció todos estos ambientes ortodoxos y trabajó muy, muy bien.
unió mucho a ellos y trabajaron conjuntamente. Ajá. Los que nos están viendo, el Papa Juan XXIII, como bien ha dicho Fray Juan Manuel, abre el Concilio Vaticano II, algo importantísimo que rompe con toda la estructura de la Iglesia, pero no lo cierra él. No lo cierra él, le toca a Pablo VI en el año 65. ¿Sí? Tú que pues has estudiado espiritualidad y pues estás también en contacto con el mundo espiritual a través de las religiosas y religiosos que acompañas, ¿qué destacarías del Concilio Vaticano II? El concilio, bueno, se fundamenta en dos propuestas del Papa. Hace dos preguntas el Papa en el concilio fundamentales. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? E Iglesia, ¿qué dices a la gente de ti? Y aquí surgen dos documentos, la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, que es la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia no se pone, como antiguamente, a condenar a nadie, sino más bien se pone a reflexionar sobre sí misma. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Y ese es el documento de la Lumen Gentium. Y después la Gaudium et Spes es la Iglesia en el mundo de hoy. ¿Qué le dice la Iglesia al mundo de hoy? Yo creo que es lo central, es el corazón del concilio y es lo que hace que la Iglesia comprenda al mundo de hoy y que pueda trabajar más profundamente iluminando la sociedad desde el Evangelio, la fidelidad al Evangelio. ¿Sí? Y Fray Juan Manuel, que pues ve el Concilio Vaticano en los años 60 y surgen todos estos documentos, ¿cómo ve la Iglesia con estos documentos, todos estos años que han pasado, a día de hoy, en este año 2014? ¿Cómo un religioso que se mueve por distintas regiones de México y de Costa Rica, por distintas diócesis, cómo ves que se cumple esto que tanto quería Juan XXIII? Yo creo, el Papa hace pocos domingos regaló el Evangelio a muchas personas en la Plaza San Pedro. Yo creo que esto ya es un fruto del concilio. El promover la lectura de la palabra de Dios en todas las casas, en todos los lugares, en todos los ambientes, en el autobús, en el metro, en donde estemos, la palabra de Dios es accesible a todas las personas. Después también la parte de la mujer, que la mujer puede intervenir más en la iglesia, puede entrar más, puede apoyar. La gran mayoría de las mujeres también son las que hacen la columna vertebral de la iglesia, entonces mayoría de mujeres podemos decir, las que llevan el peso. Pues también la intervención, el participar en la iglesia ha sido una apertura muy bonita. Y después que nosotros podamos escuchar la misa en nuestro idioma, también eso es fantástico. Que podamos trabajar con diversos grupos pastorales, movimientos. Yo creo que fue un despegue del Espíritu Santo proporcionando grupos pastorales, movimientos con diversos carismas, y la Iglesia ha apoyado todo esto, muy bonito creo yo. Que fue un poco lo que vivió Juan XXIII en su vida, ¿no? Como decías antes, como nuncio, él estuvo en diversas regiones del país, en diversos países en el Oriente, y hoy pues gracias a ese viaje, esos viajes que hizo, nos regala ese ecumenismo y esa apertura. ¿Qué otra cosa destacarías de Juan XXIII, de San Juan XXIII? San Juan XXIII es el Papa bueno, ¿no? Es el Papa bueno. Yo creo que su figura, su personalidad, la humildad, la sencillez, la paz. Él hace su encíclica La Pacem Terris, ¿no? Le toca el momento difícil cuando Estados Unidos y Rusia casi se enfrentan debido a los misiles que Rusia pone en Cuba. Entonces, él lanza la encíclica Pacem Terris. Es un hombre de paz, es un hombre bueno, es un hombre misericordioso, y yo creo que es un pastor cercano al pueblo, que no tiene problemas en estar con todo mundo, y está bien con todos, y busca sobre todo esa unidad. De Juan XXIII, Juan XXIII visitó hospitales, visitó cárceles. Tú que estás relacionado con los jóvenes, ¿cómo crees que un joven, qué crees de un joven que le llame la atención la persona y figura de Juan XXIII?
A un joven, bueno, pues yo creo que sobre todo la cercanía con los que más sufren. Yo creo que va por ahí hoy la experiencia de Dios. No es una experiencia cerrada en una iglesia, en un templo nada más, sino que como que el desafío de hoy es encontrar a Dios en todo, en todos los lados, en todas las personas. Y yo creo que Juan 23 nos pone en ese camino, ¿sí? A sensibilizarnos ante el sufrimiento de los demás y llegar con una palabra de aliento, llegar con un conforto a las personas que más sufren. Bueno, pues estamos aquí hablando de Juan 23, San Juan 23, canonizado hace pocos días por el Papa Francisco, una persona también llena de mucha paz y mucha sencillez, con características de San Juan 23, y en unos momentos volvemos de nuevo para hablar de otra gran figura muy conocida aquí en México, San Juan Pablo II. Regresamos. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos hermanos y hermanas a su noticiero Las 5 del Hoy. Yo soy Eloy Saavedra y como siempre es un placer llevarles las noticias más relevantes del mundo de la fe católica. Vamos con la información. No a cualquier tipo de droga, clama el Papa Francisco. El miércoles 7 de mayo, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo con claridad: no a cualquier tipo de droga. El clamor del Papa Francisco cobra mayor actualidad en medio de la polémica generada por la reciente aprobación del consumo de marihuana en Uruguay. Una marcha para promover una medida similar en El Salvador hace unos días, y el debate en diversos países como México para despenalizar esta droga. La tortura es algo inadmisible e inhumano, expresa la Santa Sede. El pasado 5 de mayo, el arzobispo Silvano Tomasi, jefe de la delegación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, presentó el informe periódico inicial de la Santa Sede ante el Comité sobre la Convención contra la Tortura, que celebra en esa sede su 52ª sesión. La Santa Sede considera en este comité como un digno instrumento para la defensa contra los actos de tortura y se obliga a participar activamente en la medida en que sea compatible, fomentando a nivel mundial los principios básicos y los auténticos derechos humanos. Y siguiendo con la información, el Papa Francisco recibió al Patriarca Supremo Carequín II. El pasado 8 de mayo, el Papa Francisco recibió a Carequín II, jefe del catolicosado de la Iglesia Apostólica Armenia. Carequín II fue elegido por 132 patriarcas supremos y católicos de todos los armenios en 1999. Durante el encuentro, ambos líderes religiosos rezaron juntos. Carequín II visitó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y algunos dicasterios de la Curia Romana. Además, se acercó a la tumba de San Pedro y rezó ante la estatua de San Gregorio el Iluminador, que se encuentra en el patio del norte de la Basílica Vaticana. Y en noticias Agustino Recoletas, la orden apuesta por la educación y consolida su presencia en Centroamérica con un nuevo colegio. El pasado 24 de abril, coincidiendo con la fiesta de la conversión de San Agustín, los agustinos recoletos de Guatemala inauguraron oficialmente un nuevo centro educativo, el Colegio Agustiniano, ubicado muy cerca de la capital en la localidad de Mixco. Es una apuesta por la educación de calidad. El prior general se unió desde Caracas a esta fiesta recordando que todo colegio católico es un centro de evangelización. La orden está presente en Guatemala desde 1958. El director general del colegio, el agustino recoleto Axel Sánchez, aseguró que el objetivo de este proyecto es inculcar con las nuevas generaciones la espiritualidad agustiniana, así como cultivar una relación con Dios. El agustino recoleto Antonio Aranzay denuncia el narcotráfico en la región de Chachapoyas. La Plaza Mayor de Chachapoyas, en el departamento peruano de Amazonas, fue el espacio público elegido por este agustino recoleto para dirigirse a la sociedad con un mensaje social y cristiano. El mitin del padre Aranzay es una de las acciones enmarcadas desde el plan operativo anual organizado por la parroquia del Sagrario. Antonio Aranzay está comisionado en Chachapoyas para apoyar al obispo agustino recoleto Emiliano Cisneros, y actualmente es director de Cáritas en esta diócesis del nororiente peruano, en la ceja de selva que forma el altiplano andino. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Quede usted muy bien informado. Recuerde escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com.
Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana, los espero en nuestra próxima emisión. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Regresamos de nuevo aquí a Valores de Acero. Ya saben que cualquier sugerencia en valoresdeacero@ceartn.com, y también nos pueden ver desde el Facebook, que es CEAR Television Network. Ahí pueden darle un like y pueden ver todos nuestros programas a través de los canales de YouTube y por supuesto aquí en Visión 10 Querétaro. Seguimos hablando de dos grandes personajes que han dado muchos valores en sus propias vidas y han dado valores a la Iglesia, canonizados, San Juan 23.1, y ahora vamos a empezar a hablar de San Juan Pablo II. Suena un poco San Juan Pablo II, ¿verdad? Porque hemos estado acostumbrados a decir el Papa Juan Pablo II. Un Papa que visita México el año 79, que viene de Polonia. ¿Qué destacarías de Juan Pablo II? Así, a voz de pronto. A voz de pronto, no tengan miedo, no haber paura, dice aquella frase, a mí me quedó clavada en el corazón. Abrir las puertas a Cristo, ¿sí? Cristo no tiene nada malo para dar, solo bueno, ¿sí? Cristo es el centro y es un Papa cristocéntrico. Para mí eso es fundamental en la evangelización de hoy, cristificar el mundo, cristificar las personas, ¿sí? Juan Pablo II, que fue un papa que le tocó una vida dura. Difícil, muy difícil. ¿Nos puedes hablar un poquito de la vida de este gran santo? Y ya sabemos que él nace en Polonia, muy cerquita de Auschwitz. No sabía yo, leyendo hace unos días, a 25 kilómetros de ahí estaba su pueblo natal. Nace en 1920 y a los 21 años pues ya le toca trabajar en las minas y les toca trabajar como en una fábrica de químicos, ya para evitar el ser trasladado a estos campos de exterminio, ¿sí? Ya entrando en la Segunda Guerra Mundial. Su mamá muere cuando él tiene 8 años y su papá también muere cuando él es relativamente joven, a los 24, 25 años. Entonces se queda prácticamente solo en el mundo. Después entra al seminario y ya en el seminario él va llevando su proceso. Rápido lo hacen obispo, bueno, primero sacerdote, después ya obispo con 38 años y arzobispo cardenal con 48 años. O sea, es un caminar meteórico rapidísimo. Y ya después a los 58 años electo papa, de los más jóvenes que hemos tenido. Claro, hablamos aquí de que pues, es una carrera, el carrerismo que decía el otro día el eso, Papa ¿verdad? Francisco, pero bueno, sí. no es eso, sino simple y sencillamente es estar al servicio de la Iglesia en un momento que es una iglesia asediada, perseguida y juzgada. Estamos hablando de una Polonia que pasa del nazismo al comunismo. Del nazismo al comunismo, ¿no? Del 45 que termina la guerra. Bueno, también es bueno hablar cuando machacan a Polonia, por un lado Alemania y por otro lado Rusia. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial hacen un pacto los dos países y machacan y creo que asesinan a la crema innata del ejército polaco. 10.000 soldados, los máximos exponentes del ejército polaco son asesinados. Y después de esto termina la guerra en el 45 y Rusia invade todos los países del este, ¿no? Toda la cortina del este. Y ahí están hasta los años 80, ¿sí? Hasta el 90 con la caída del muro de Berlín. Juan Pablo II es un filósofo. Es filósofo, sí, estudia. ¿Y qué podemos decir de Juan Pablo II? Y aquí en este canal que es Agustino Recoleto, que difunde los valores agustinos recoletos y su espiritualidad,
¿Qué hay de Juan Pablo II y San Agustín? Sí, Juan Pablo II es muy cercano a San Agustín y él fundamenta también su pontificado pensando en San Agustín. Es una idea también que surgió hace unos días leyendo algo sobre Juan Pablo. A San Agustín le toca vivir la caída del Imperio Romano. Recordemos que en el 410 Atila invade por primera vez Roma y le echan la culpa a los cristianos. Entonces San Agustín agarra la pluma, el papel y comienza a decirles en la ciudad de Dios, no, Roma no cayó por culpa de los cristianos, Roma cae por su propia debilidad, porque los jóvenes romanos ya no quieren ir a ser soldados, ya no quieren esforzarse, se han acomodado. Entonces, y además la misma desmoralización de los romanos hace que el imperio se quede débil y caiga. Entonces San Agustín les dice que caen, pero no es una caída desesperada, está surgiendo algo nuevo, están surgiendo las próximas futuras naciones europeas. Lo mismo el Papa va a tomar esta idea, parece que toma esta idea, no está todo perdido, la última palabra no la tiene la muerte, hay que abrir los corazones a una nueva sociedad, está surgiendo algo nuevo. Por eso la frase, no tengan miedo, abran su corazón a Jesucristo, porque Jesucristo tiene mucho para darnos. Recuerdo que Juan Pablo II escribió una carta a la recolección agustiniana y recuerdo también una intervención que hizo interesante por el año de la conversión hacia 1986. Lo curioso es que un año antes de morir, el capítulo general de los agustinos recoletos, por algo extraordinario, se celebra en Roma. Y él recibe también a los agustinos recoletos y les da también como una carta en donde, pues, creo recordar que invita a vivir con fervor, con ardor, a ser misioneros y a vivir en comunidad. Sí. Juan Pablo II ha escrito muchas encíclicas, cartas. Sí. ¿Cuál destacarías tú? Yo creo que la encíclica que a mí me ha llamado siempre, que es el centro, casi la primera encíclica es la que marca el pontificado, la encíclica Redentor del Hombre, Redentor Hominis, ¿no? Que es donde pone al ser humano como centro de toda la creación, la criatura privilegiada por Dios, y todo debe confluir al bien del ser humano. Por eso Cristo es la plenitud del ser humano porque es hombre, y es la plenitud de lo divino porque es Dios. Entonces el ser humano como imagen de Dios está llamado a ser centro de la creación, no por sí mismo como un egocentrismo, sino con referencia a Dios porque es la criatura privilegiada de Dios. Y creo que ese Juan Pablo va a fundamentar toda su cristología, toda su filosofía, todas sus cartas en esto, la dignidad del ser humano. Y ahí es toda su lucha contra, pues, el comunismo, toda su lucha contra estos gobiernos totalitarios o dictadores, donde el ser humano es degradado. No es una lucha política, es una lucha por la persona, que es imagen de Dios. De la imagen de Juan Pablo II hay una de muchísimas, pero yo creo que las que más echan las televisoras son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo no sé si tú, Juan Manuel, has asistido a alguna Jornada Mundial de la Juventud. Aunque no hayas asistido, tú que estás en relación con los jóvenes, ¿qué repercusión tiene que un líder de la Iglesia Católica como el Papa se dirija a los jóvenes y pues esté abierto a toda la problemática que trae hoy la juventud? Bueno, en los años 70, 80 y 90, que son problemáticas serias. ¿Tú cómo ves esta cercanía del Papa a los jóvenes y los jóvenes con el Papa? ¿Ha sido una moda o realmente están enamorados de la Iglesia y de su líder? Yo creo que Juan Pablo II es una persona carismática. Lo querían ancianos, mayores, jóvenes, niños. Él tenía química con todos, era un don. Pero sobre todo yo creo que el ingenio de crear las Jornadas Mundiales de la Juventud fue una moción del Espíritu Santo profunda porque nos ha dejado una huella y nos ha dejado ahí algo para trabajar y que ha pegado
Juan Pablo II tenía química con los jóvenes, hablaba su idioma, hablaba su lengua, se solidarizaba con ellos y además era una persona pues, que atraía. Los santos tienen ese don, exhalan a Cristo, exhalan, como dice San Pablo, van dejando el perfume de Cristo por donde van pasando, y con los jóvenes pues no era la excepción, sobre todo con los jóvenes. Entonces ahí tenemos las jornadas y ahí tenemos, yo creo que mucha herencia de Juan Pablo para nuestros tiempos. Vemos a un Juan Pablo II sano, joven, cuando el atentado lo vemos pues enfermo, decayó varias veces, y al final lo vemos un papa sufriente, y él habla del dolor. ¿Qué imagen te da ese papa sufriente en una sede que más bien era pues una silla de ruedas revestida de sede? ¿Qué imagen le da a un Agustino Recoleto? Una imagen de un papa débil. Yo creo que para el mundo de hoy es un ejemplo a seguir. El mundo de hoy es light, descartable, usa y tire, amistades en cuanto me sirvo de los otros, que no duran. Entonces nos está hablando de la infidelidad y del no creer en compromisos a largo tiempo. Es lo que se predica hoy. Sin embargo, Juan Pablo, con esa actitud doliente, de enfermo, trabajando hasta el último día incansable, nos está diciendo que es posible ser fiel al llamado de Dios, que es posible perseverar en el camino de Dios, que es posible un matrimonio morir juntos, es posible un sacerdote terminar hasta los últimos días su sacerdocio, es posible ser fieles a los amigos, es posible guardar esa serenidad durante la vida. Yo creo que Juan Pablo es un ejemplo por todos lados donde lo veamos, ¿sí? Como ser humano pudo tener sus defectos, no nos toca a nosotros decirlo, ni juzgar ni a él ni a nadie, pero como persona yo creo que hay que sacarle mucho jugo. Yo creo que hay mucho todavía que investigar en su vida. Cada vez se van descubriendo más cosas. Como misionero que fuiste en Brasil, un misionero, ¿cómo ve a Juan Pablo II? Pues es el ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un dato aquí, Juan Pablo recorrió 1.247.613 kilómetros en sus recorridos, llegar a los últimos, y Juan Pablo no era, lo dejo bien claro, no era un turista, era un peregrino, porque iba a los lugares más duros, más difíciles. Recordemos nuestra parroquia en el Tondo, en Manila, ¿verdad? Una parroquia pobre, donde él se quita el anillo y lo regala al párroco para que ayude a los pobres. O sea, Juan Pablo es sensible al sufrimiento del otro. Aunque se puede decir otras cosas, se puede decir lo contrario, pero Juan Pablo es el peregrino de Dios que va a confirmar a sus hermanos en la fe. Yo lo vería también desde el punto de vista paulino. San Pablo, sus 4 viajes, nos deja ahí un testimonio de que hay que caminar. El ser humano es peregrino y debe salir de sí para llevar la palabra de Dios, para llevar el conforto a las personas que más sufren. Bueno, pues estamos viendo 2 personajes en Valores de Acero llenos de muchos valores y sobre todo este último muy relacionado con los agustinos recoletos. Me despido recordando que Juan Pablo II canonizó a San Ezequiel Moreno, beatificó a los mártires de Motril y bueno, pues ha sido una persona que canonizó a mucha gente, creía en la santidad del siglo XXI, y esto es lo que hablaremos en el próximo programa. Les voy a pedir a los de producción que nos despedimos hoy con unas imágenes de Juan 23, bien bonitas, en donde pide que acaricien a un niño, y unas imágenes de Juan Pablo II, las últimas, en donde arroja unas palomas con otros niños desde su balcón y las palomas como que se quieren volver. Nos despedimos con este gran regalo, nos vamos hasta el próximo lunes, Visión 10, o a través de ceartn.com o en el canal de YouTube CEAR Television Network. Hasta la próxima.
Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Hola, ¿cómo están, amigos? Nos da mucho gusto recibirlos aquí en nuestra casa, el cuarto invitado, con mis hermanas, soy Liz, con mi hermana Lucero, Connie. Sí, ya nos estaba olvidando, pero aquí estamos. Pero son ¿Quieren mis su hermanas. programa? ¿Quieren Y su tenemos programa? un invitado que queremos muchísimo, que habíamos buscado, que aceptara estar con nosotros sentado aquí. Es el ingeniero Hugo Luna. Para nosotros, el profe, el maestro Hugo, él pues es ingeniero de profesión y se ha dedicado a la docencia por muchos años, desde el Politécnico, hasta... ¿Cómo que desde el Politécnico? Sí, bueno, maestro del Politécnico hasta maestro de bachillerato y un excelente maestro de matemáticas. Vamos a... Yo doy fe y legalidad. Fe y legalidad, Sí. en eso. Vamos a comenzar este programa. Es un programa diferente, nuevo, que habla de la alegría de vivir, de cómo somos alegres por pertenecer y por ser hermanos, alegres en la fraternidad. Ya, hermanas, Ya. suéltala, Ok. suéltalo. Cuando me invitaron, inmediatamente pensé, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué les podemos decir a la gente que está allá atrás, ¿no? Que nos va a ver? Pues que somos felices. ¿Y por qué somos felices? Y esto que estamos aquí, ahorita como nos ven, así nos ven siempre. Siempre estamos así en la fraternidad. La verdad es que sí. ¿Por qué? Y aquí viene la parte importante. ¿Por qué lo somos así? ¿Qué descubrimos en la fraternidad? Así es. Gracias a Agustín, y aquí quiero hablar de mi propia experiencia, encontré que Dios nos creó. Y nos creó para ser felices. Claro. Siempre, a pesar de todo. Y eso es lo primero que hay que hacer. Mucha gente piensa, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando llegue a este punto va a ser feliz. Y no es cierto, es al revés. ¿Es un camino, maestro? No, esa es una manera de ser, porque decía bien, dijo Agustín, y de eso aprendemos de la fraternidad. Bueno, nosotros que lo conocemos, cuando él se refiere a Agustín, se refiere a San Agustín. Pero como es su cuate, como es su cuate, le dice Agustín. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también sería importante explicar, o sea, ¿por qué nos decimos hermanos? Así es. Y de dónde viene un poquito la fraternidad, ¿no? O sea, Así es. explícales un poquito por qué nos decimos hermanos, por qué nos queremos como tal, como hermanos. Bajo la dirección estupenda, rica, profunda, cariñosísima de los frailes agustinos recoletos. Son nuestros guías espirituales. Así es. Y gracias a varios de ellos, yo tuve la fortuna de ser invitado por Fray Iván Cano, él nos juntó a todos. Y él nos mostró el camino que siguió San Agustín. Claro. Yo prefiero decir, a veces digo San Agustín, a veces Agustín, da lo mismo. Está bien, como Está sea. Él nos enseñó el camino que él descubrió cosas importantísimas. Y entonces en la fraternidad, que nos reunimos, a tres cosas esenciales. Primero, convivir, Claro. identificarnos, Fraternizar. unirnos Que en no se esa nos da. felicidad, contagiarnos de esa felicidad que nos da el reconocernos hijos de Dios. Dar gracias y orar. ¿Nos la pasamos rezando? ¿O qué, cómo se fusiona esa parte espiritual con la alegría? ¿Está peleada la parte espiritual con la alegría? No, para nada. Bueno, primero lo que dice. A ver, sí. Nos reunimos, generalmente tenemos un tema para meditar, leemos a San Agustín, tenemos mucho material y hemos encontrado cosas preciosas, ideas viejas de Agustín. Una, Dios es amor y vive dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Eso lo reflexionamos, primero momentos muy personales, íntimos, en esas instalaciones preciosas. A veces simplemente tomamos una idea y luego nos dispersamos. Nos vamos cada quien por los jardines, encontrándonos a nosotros mismos, encontrando a Dios en la meditación profunda, y después nos reunimos y compartimos lo que descubrimos. Claro.
Y ese compartir es una fuente increíble de emociones, de muchas emociones, pero siempre está presente la alegría, la felicidad. A veces sí hay tristeza, porque la vida es así. Claro. Hay veces que algunos hermanos nos dicen, traigo una gran tristeza, y en el momento de compartirla aflora y la hacemos nuestra, y sufrimos también con nuestros hermanos, pero llega un momento que decimos, bueno, esto ya fue momentáneo, ¿no? Ajá. ¿Qué nos une en este momento? La presencia de Dios. Así es. La presencia de Dios que va desde nuestro interior hacia afuera. Sí. Y que al compartirse y encontrar eco en la alegría y en la felicidad de los demás, se nos regresa. Y además yo creo que ahí es una parte importantísima, ¿no, Hugo? Porque hay veces que pensamos que para ser feliz necesitas que todo te esté funcionando como debiera. Y en realidad no. Como yo... Eso es imposible. Imposible que quieras que tu vida sea perfecta, y entonces cuando sea perfecta voy a ser feliz. Y eso, amigos, es imposible. Claro. Tienes que ser feliz. Pero es como una vocación para la felicidad. Claro. ¿Cómo la Así ves? Es lo que nos dice San Agustín. Es lo que dice Agustín. ¿Qué nos dice San Agustín? Padre, tú me creaste y me creaste para ti, y siempre voy a estar inquieto hasta que te encuentre en ti. Esa es la vocación que dice Connie. Tenemos una vocación para ser felices, y lo que he descubierto, y eso les quiero decir a ustedes, es que si yo pienso en esto y lo creo y lo llevo todos los días, mi vida cambia. Y créanme lo que lo he hecho en los últimos años. Ahora todos los días me despierto y estoy contento, y hasta me doy miedo. Porque estoy tan contento. Está loquito. Sí, de repente, como dicen los chavos, me prendo y estoy prendido toda la mañana. Porque pienso, Dios quiere que sea feliz. Y si estoy condicionándolo, ya la regué. En cambio, cuando digo, no, voy a ser feliz, y a partir de ahí veo toda la vida. Ya se acabó. Sí, cambia. Claro. Ya se acabó. Y no es descubrimiento nuevo. Ahorita que regresemos, voy a platicar quién lo hizo desde otra perspectiva. Y ahí está en los libros y está en la experiencia humana. Amigos, espero que lo estén disfrutando de verdad, tanto como nosotros. Los esperamos de regreso. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Me da mucho gusto saludarles, soy Fray Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos, en esta cápsula sobre San Agustín. Quiero hablarles sobre San Agustín y los Salmos. San Agustín es un hombre que amó toda la Sagrada Escritura y que comentó diferentes partes de ella. Dedicará muchos comentarios a los primeros capítulos del Génesis, pero uno de los libros favoritos de San Agustín, como de toda la tradición de la Iglesia, será el libro de los Salmos. San Agustín dedicará una obra completa, llamada técnicamente en Narraciones sin Salmos, es decir, el comentario a los Salmos, para comentar los 150 Salmos de la Biblia. Será un libro que será muy gustado por toda la tradición cristiana hasta nuestros propios días. De hecho, muchos padres de la Iglesia emprendieron el camino de comentar los 150 salmos, grandes especialistas de la escritura como son San Ambrosio, San Jerónimo, San Hilario de Poitiers, el mismo Orígenes, aunque es un poquito marcado por la herejía. Todos ellos comentaron los 150 salmos de la escritura, pero la tradición no los amó tanto como amó el comentario agustiniano, porque no los copiaron. Estos códices antiguos de San Jerónimo, de San Ambrosio, de Hilario de Poitiers se han ido perdiendo, y hasta nuestros días han llegado comentarios fragmentarios solamente de los salmos, tanto de San Ambrosio como de San Jerónimo y de Hilario de Poitiers. El único comentario completo de la época patrística que ha llegado hasta nuestros días es el de San Agustín. Sus 150 comentarios a los 150 salmos lo tenemos hoy completo, editado también en español, al acceso de todo el público en lengua hispana que pueda leer estos hermosísimos comentarios de San Agustín. ¿Y qué nos presenta San Agustín de estos salmos? Fundamentalmente San Agustín nos invita a leer los salmos en un sentido eclesial.
Nos dirá San Agustín, los salmos son la voz de ese cuerpo de Cristo que se dirige por una parte a Dios, pero que también se dirige por otra parte al mismo Cristo como cabeza nuestra. Y dirá San Agustín, formamos parte del cuerpo de Cristo. Cuando leemos un salmo, tenemos que reconocer dentro del salmo quién está hablando. Si habla Cristo como cabeza, o si hablamos nosotros como cuerpo de Cristo presentando nuestra oración a Él. De esta forma, estas oraciones antiguas del pueblo de Dios, esas oraciones antiguas de los judíos, tienen un profundo sentido cristiano. Por eso San Agustín nos invitaría a rezar los salmos con toda la tradición de la Iglesia, reconociendo en ellas, por una parte, la voz de Cristo, pero por otra parte, las súplicas que nosotros, como cuerpo de Cristo, le dirigimos a Él, que es nuestro sacerdote y nuestro Dios. También San Agustín, en ese comentario a los Salmos, nos dará la explicación exegética de muchos nombres del Antiguo Testamento que aparecen dentro de los Salmos. De ese modo, San Agustín, por ejemplo, comentará el nombre de Babilonia y nos dirá que la palabra Babilonia significa etimológicamente y espiritualmente confusión. De tal forma que nosotros cuando leemos un salmo y aparece la palabra Babilonia, tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en esa confusión y estamos llamados a salir de la confusión para ir a la claridad y ir al orden propio de Dios. También San Agustín nos comentará, por ejemplo, poniendo otro símil de lo que nos presenta San Agustín, que la palabra David, el nombre del rey David, significa el de mano fuerte. Y dirá San Agustín, ¿quién es el por excelencia que tiene la mano fuerte? Y dirá San Agustín, Cristo. Cristo es el hombre de mano fuerte que ha vencido a la muerte y que si nosotros creemos en Él, venceremos también a la muerte. Dentro, por lo tanto, de ese comentario de los Salmos, San Agustín nos invita no solo a esta lectura eclesial dentro del cuerpo de Cristo, sino a darnos cuenta también de todo el sentido oculto y rico que hay en cada uno de los Salmos. Sus explicaciones son sumamente ricas porque San Agustín hace un diálogo de la Escritura con la Escritura, siguiendo una norma exegética suya. Y nos dirá San Agustín, para entender las Escrituras tenemos que buscar que las Escrituras comenten las mismas Escrituras y los pasajes oscuros los vamos a interpretar con los pasajes claros. De tal forma que los salmos adquieren este riquísimo sentido y nos llevan hacia Dios. Ojalá que nosotros tomemos realmente el libro de los Salmos en nuestras manos, lo podamos leer como quería San Agustín, con la Iglesia y dentro de la Iglesia, tomando conciencia de cada una de las partes de estos Salmos y recurriendo a San Agustín para poder saber qué significan y cómo podemos interpretar exegéticamente diferentes nombres del Antiguo Testamento que aparecen dentro de los Salmos que tienen un significado para nosotros en nuestra propia vida espiritual. Bien, por lo tanto, San Agustín en ese comentario nos invitaría a nosotros a amar los salmos y saber que son parte también de la tradición de la Iglesia. Dirá San Agustín, el libro de los salmos es mi gozo. Ojalá que para nosotros también el libro de los salmos, que son la oración litúrgica de la Iglesia, se conviertan para nosotros también en nuestro gozo. Yo soy Fray Enrique Guillart de los Agustinos Recoletos y les espero en nuestra próxima cápsula agustiniana. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de Estamos de regreso aquí en su programa El Cuarto Invitado, aquí con el profe, que la verdad nos le estamos pasando muy bien, ¿verdad, Yo hermanas? Y bueno, la felicidad, que era lo que estábamos platicando, profe, es una fórmula, es una actitud, porque ahorita está la moda de que todo es actitud, ¿no? O es algo que tú decides. Es algo que tú decides y escoges. Hace rato, antes del corte, estábamos pensando en esto, ¿no? ¿Quién descubrió esto? Y actualmente, Víctor Frankl, claro, el psicólogo, en un campo de concentración. la logoterapia. Desnudo. Vejado, Torturado. Sí, despojado de todo. De todo. De su madre, de su padre, de sus hermanos. Él en ese momento, en un gran momento de lucidez, dijo, yo decido qué quiero hacer. ¿Voy a odiar a los nazis que mataron? No. Me quitan todo menos la libertad. Si eso lo descubrió alguien, y estoy diciendo de alguien bien concreto, del siglo pasado, pero Víctor está muy Frankl, presente todavía, ¿no? exactamente. Que todo el mundo lo conoce y sobra está al alcance de quien quiera.
Eso lo descubrió. ¿Necesitamos estar en un campo de concentración para descubrir lo mismo? Por supuesto que no. Es si una él elección. lo descubrió una condición extrema en nosotros que tenemos condiciones más leves, claro que lo podemos descubrir. ¿Y qué nos dice Agustín? ¿Cuál es la llave para él para la felicidad? Ama y haz lo que quieras. Claro. Y lo veníamos cantando el otro día, ¿verdad? Sí. Y así empezamos, a veces así terminamos nuestras oraciones. Cantando. Sintiendo ese júbilo de sentirnos hijos de Dios, sentir la felicidad que nos invade, decir somos hijos de Dios, y caminando y cantando y propagando esta. Y además yo creo que esa parte tan importante que tocabas, ¿no? De que todas estas cosas vienen de adentro. Así es. Porque como Así que tratamos de es. encontrar la felicidad, el ruido, el enajenarte externo. en las cosas que vienen Así de es. fuera de ti. Cuando en realidad, De adentro, ¿no? Fray Francisco Javier González Castellanos, que es también uno de nuestros grandes maestros, autor de este libro, Dios vive dentro de mí. Así es. Menciona, esto les va a gustar a mis amigos del Poli. El filósofo danés Søren Kierkegaard escribió: la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Y Agustín nos dice, busca dentro de ti, porque Dios vive en tu corazón, vive dentro de ti. Y el creador de lo infinito, el creador del tiempo, que descubrió San Agustín, está en tu corazón. Descúbrelo, deja que salga. Y eso te llena de un gozo inmenso. Y insisto, y después ya todo lo demás pierde significado. Porque ante lo infinito, ¿qué son nuestras preocupaciones? Bien temporales, bien finitas. Nada. Son temporales, sí, pero ¿cómo le hacemos ver a nuestros amigos que nos están viendo? ¿Cómo descubrir ese ver dentro de ti? Hay que guardar silencio. Hay que ir a un oratorio, hay que hacer meditación. ¿Cuál es la fórmula? Hay una fórmula. ¿Cómo descubre San Agustín esa interioridad, ese ver dentro de uno mismo? ¿Es fácil? No, hay muchos caminos, de luego, ¿no? Y todos otros hermanos, de otras denominaciones también lo han descubierto. Ajá. ¿Qué te puedo decir? Yo solamente puedo decir la experiencia que hemos vivido nosotros. Ajá. ¿Dónde lo descubrimos? Con los agustinos recoletos. Otros hermanos lo descubren en otro lado, pero ahí está. Inclusive gente que no tiene religión también lo ha descubierto. Hoy en la mañana estaba escuchando una conferencia de un industrial mexicano que está retirada ahí en la EBC, don Antonio del Valle Ruiz, y él decía la recomendación a los alumnos de la EBC: trabajen sinceramente, trabajen con ética. Ustedes todos buscan la felicidad, todos, y si lo están buscando los negocios para hacer dinero, ya se perdieron. Sí, así es. Entonces recordé este cuate a San Agustín, dice: busquen dentro de sí mismos y vean qué es lo que les gusta hacer. Así es. Háganlo con amor. Esta forma de ver la vida nos libera, nos hace libres completamente. Y esa parte, ¿no? De que lo que acabas de decir, lo inmediato nos atrapa. Sí. Como que pensamos que esto que nos está pasando en nuestro metro cuadrado de realidad ya fue todo. Así y que es. no podemos pensar ni proponernos nada más. Cuando en realidad tenemos todo el mundo y todo el infinito por delante, porque venimos del infinito. Así es. ¿No? Y ver al hermano, ¿no? Claro. Ver al demás, ver al de enfrente, ver al de al lado, y ver que en el servicio al de enfrente, al escucharlo, al ir y preocuparme y tocarle al vecino ahí y decirle: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Te puedo ayudar en algo? En ese servicio cotidiano puedo lograr encontrar mi propia felicidad. No sé qué piensa usted, En maestro. el ámbito donde estemos. Así es. Tú con tus alumnos, tú en tu trabajo, yo con mis alumnos, con mis familiares, con mis hijos, con mis amigos, con todo el mundo, con todo podemos ser felices, ¿no? Salir un poco. Dando esa felicidad. Estaba estudiando precisamente hoy en la mañana parte de las escrituras y retomando lo que escuchamos ayer en la misa. Y nos dice, ya desde el Antiguo Testamento, dice que Dios quiere que todos seamos felices. Así es, todos. Pero nos da la libertad. Claro. Y muchas veces en esa libertad nos perdemos porque elegimos otras cosas que no nos hacen felices, ¿no? ¿Por qué en algunas naciones, en algunos pueblos, a través de la historia, algunos pueblos han tenido su camino? Bueno, pues quién sabe, ¿no?
habría que ver su Así es, su bagaje. Y hay que estudiarlo desde sus distintos puntos de vista, hay que ver claro. la historia, la antropología, la sociología. Claro. Pero lo que nos importa ahora es aquí y en el ahora, Claro. qué hemos decidido nosotros, ¿no? Pero además yo creo que tenemos la otra parte, ¿no? Esa parte, y quiero contestar la pregunta. A ver, contéstala, Yo la Lucero, contesto, muy bien. contéstala. Yo quiero decir que porque no nos hemos olvidado que somos los profundamente amados. Yo creo que nada nos da más felicidad que sabernos tan amados, así como somos. No necesitamos ser distintos, ¿no? Así es. Y elegimos ser felices. Yo creo que ahí está nuestra respuesta. Yo elijo ser feliz todos los días, en la manera en cómo me levanto y enfrento mi día. El día tiene 24 horas, solo 24 horas, afortunadamente. Y en esas 24 horas yo elijo ser feliz. Yo elijo si lo que sucede a mi alrededor me va a afectar o no, y de qué manera voy a enfrentarlo y asimilarlo. Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabar tu nombre, pequeña migaja de tu creación. Precisamente un hombre que lleva en torno suyo la mortalidad, que lleva a flor de piel la etiqueta de su pecado y el testimonio de tu resistencia a los soberbios. A pesar de todo, pretende alabar tu nombre, pequeña migaja de tu creación. Y eres tú mismo quien le estimula a que haya satisfacción alabándote, porque nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que descanse en ti. Gracias, Que pasen muy buenas amigos.